Qué bueno que ahora sí vinieron, cuando en clase se desaparecen. Bueno, el día de hoy me gustaría comenzar a elucidar sobre un tema. Marianito, ¿cuál era? Saber caer para podernos levantar con elegancia. A la hora de que estaba preparando la charla, me pareció muy importante generar una imagen de una caída espectacular y la logré encontrar en el ámbito del fútbol. El pobre futbolista que cayó literalmente de cara nos podría servir de pretexto para hacer relevante la importancia de saber caer. Es en el ámbito de los deportes donde en general tenemos la mayor pericia para poder saber caer, y es mi idea el día de hoy hilvanar 3 áreas fundamentales que en la época del conocimiento y en el entorno educativo me parecen herramientas importantes a considerar. Si bien es cierto que en el mundo de los deportes caen con elegancia las patinadoras, los futbolistas, los luchadores, las gimnastas olímpicas, como un ámbito importante para levantarnos con elegancia, es esta noción previa de saber caer. Para saber caer necesitamos saber de antes algunas cosas. No, bueno, sí podemos caer estrepitosamente sin ayuda de nadie, pero ahí nos vamos un poco a la época cuando éramos pequeños, ¿no? Había todas estas posibilidades de porras y ánimos que nos dan los mayores, nuestra mamá, nuestro papá, para que intentemos levantarnos, intentemos caminar, intentemos no perder el equilibrio y así despegar por la vida hacia otros lugares. Esa es una parte importante. La otra parte importante, por ser un entorno de educación, un entorno universitario, un entorno de conocimiento, va de la mano de un teórico, de un filósofo muy interesante a mi parecer, que se llama Miguel Albero, y él se hace la tarea de hacer una indagación muy profunda y muy profesional sobre la noción de fracaso, sobre la noción de caída, sobre lo estrepitoso de algunos fracasos que luego son utilizados como herramienta para ir hacia el éxito, hacia el único sentido que tenemos por lo pronto del éxito, que tiene que ver con la opulencia. Entonces, es mi idea hilvanar estos 3 aspectos en el entorno educativo, no necesariamente para llegar al ámbito del éxito como opulencia, pero sí como una vía de conocimiento de nosotros mismos. En esta época, el acercamiento crítico hacia una noción de éxito es por demás importante por esa única acepción. Y entonces, en el texto de Miguel Albero, que voy a elaborar un poquito más adelante, hay una profundidad increíblemente atractiva, porque pudiera parecer que del fracaso no se podría hablar mucho, no se debería profundizar tanto, y del éxito sí, y el fracaso se utiliza como una vía para el éxito. Y después de este paseo de alguna manera dialéctico entre fracaso y éxito, casi que lo que vamos a ver, que lo que está vacío es más bien la noción de éxito, cuya única acepción en el sentido de la opulencia es la opulencia misma, ¿no? Éxito como una sola cosa cerrada que se llega a través de fórmulas aparentemente sencillas de elaborar, y como nos veremos más adelante, Miguel Albero nos da unas pautas increíbles para saber que donde está la carnita, donde está el sabor, es en el fracaso, es en el saber caer para podernos levantar con elegancia. De esta reunión de 2 mundos, del mundo de los saberes, del mundo de los haceres, pienso que la reflexión personal sobre mis propios fracasos sea de utilidad para ustedes en el futuro. Y hay una área que nos toca muy de cerca en las ciencias económico-administrativas, y es la cuestión del emprendimiento como una ruta y un camino al fracaso, a fracasar mejor, o como una posibilidad de éxito. Esto, desde el punto de vista crítico, pudiera ser un paseo que me parece interesante.
Bueno, en las literalidades y los sinónimos tenemos este maravilloso texto que me permito recomendarles ampliamente desde el título: Instrucciones para fracasar mejor. Miguel Albero hace una aproximación filosófica a la cuestión del fracaso, una aproximación literaria a la cuestión del fracaso, y nos habla de los mayores y más estruendosos fracasos de la historia. A mí me llama mucho la atención la literalidad de la palabra fracaso, porque aprendí de Albero que estaba relacionada al ámbito de la navegación. Anteriormente solamente fracasaban los barcos y fracasaban estruendosamente. Hay toda una elucidación sobre la caída del Titanic, el hundimiento del Titanic, como uno de los fracasos más estruendosos de la historia, sobre todo porque había esta noción de que ese barco era insumergible. Cuando los humanos tenemos la soberbia de presentar algo que no solamente es físicamente imposible, en tanto cualquier cosa se desliza sobre el agua, es fácticamente sumergible. La ciencia no nos miente, pero hay esta soberbia humana que nos hace entusiasmarnos de manera para apodarle a un barco que perfectamente sí pudiera sumergirse y hundirse, llamarlo el insumergible. Ese es el primero de unos grandes y estruendosos fracasos que en la literalidad y en lo simbólico que puede ser navegar y hacer una metáfora del fracaso como hundimiento, es como nosotros podríamos aprender cosas un poco más importantes. Estamos en una época de cierta individualidad cerrada, una individualidad egoísta, donde el éxito se mide nada más y exclusivamente en el sentido personal. Y tenemos, por otro lado, grandes retos como comunidad, como civilización, como ciudadanas, como ciudadanos, que si no es por la suma de las individualidades conscientes, no llegaríamos a ningún lugar. Es la empresa de la navegación como civilización que tenemos enfrente para poder que todas estas individualidades no sean ciegas y sean un poco más abiertas, más empáticas hacia la construcción común de una sociedad, sí, de gente, no sé si exitosa, los que lo quieran ser, en el sentido de la opulencia está muy bien, pero a ahondar y hacer más ancho el sentido del éxito como comunidad. Nada más recuerdo una cita que está en este texto porque me gustó muchísimo. Dice: el fracaso social tiene su fundamento en que el mundo occidental ha basado su idea de progreso en el exclusivo desarrollo económico. Las estructuras económicas se han comportado como estructuras de frustración. No sé si resuenen ustedes o no con esta idea, pero es muy importante hacer una revisión profunda. Sí, yo la verdad es que en el mundo del conocimiento pienso mejor desde la filosofía, desde ahí, desde esa orilla del conocimiento es donde a mí me funciona pensar. Y a continuación, un breve paseo dialéctico entre éxito y fracaso, cuando el éxito se usa única y exclusivamente como un camino aparentemente falso para esta noción de éxito en su única acepción de opulencia. Me voy a permitir usar los últimos minutos de esta charla para compartirles mis más estruendosos fracasos. Hay en esta diapositiva, no sé si la alcanzan a ver, pero bueno, es una visión de satélite de el punto de Cancún hacia Isla Mujeres. De Cancún hacia Isla Mujeres hay 10 kilómetros y más, pero en un evento en el que fui porque me gusta nadar en aguas abiertas, esa era la perspectiva primigenia que teníamos que tener. Y aquí ato la noción de fracaso, mi experiencia personal y lo que yo aprendo desde la filosofía a través de las metáforas, siendo la navegación para mí una metáfora de vida y siendo el agua para mí una maestra. Esa visión de satélite lo que nos da es una perspectiva. Cuando tenemos perspectiva de las cosas y tenemos una buena información,
tenemos la posibilidad de ser unos fracasados profesionales, de tener ese input de información necesaria para poder fracasar mejor, para poder intentarlo y llegar hacia un punto. Cuando uno ve la perspectiva de vía satélite, tiene uno una perspectiva. Y cuando uno tiene el agua debajo de la nariz, ahí es una perspectiva completamente diferente. Tenemos que estar siempre atentas, siempre atentos, porque el horizonte hacia donde vamos a ir, aquella meta que nos planteamos para nadar 10 kilómetros, con el agua en la nariz no se ve. Y entonces tenemos que tener referencias inmediatas, cortitas. En los eventos de aguas abiertas hay boyas cada 500, cada 1000 metros, y uno se da cuenta, cuando tiene el agua debajo de la nariz, que 500 metros son lejísimos. 1000 metros son mucho más lejos y 10 kilómetros es un infinito prácticamente inabarcable. Entonces, sí es importante tener la noción de fracaso en nuestra mente, no necesariamente desde un punto de vista optimista, pesimista, nihilista o existencialista, como ustedes quieren, pero de todas maneras se vale, porque cada quien tiene su vida, su perspectiva y su oportunidad personal de fracaso. La cosa es que sí es importante tener en el horizonte una meta hacia dónde ir. Sí es importante desde el punto de vista de la educación, no solamente tener el universo de conocimiento avasallador que a veces nos aplasta y que a veces sentimos que no vamos a llegar hacia ningún lado porque es tan vasto el monto de conocimiento de lo que desconocemos, que nos sentimos no necesariamente entusiastas. Y entonces hay que ponernos perspectiva de corto plazo. Primero el primer semestre, luego el segundo semestre, luego el tercer semestre y así. En la otra diapositiva que está atrás, estoy en la laguna de Bacalar, una laguna preciosa y muy bonita. Bueno, no les conté el fracaso, perdón. Después de intentar hacer ese trayecto de 10 kilómetros entre Cancún e Isla Mujeres, no nadé 10, nadé 15 porque me jaló la corriente. Entonces no llegué a la meta. Sí hubo un asunto de frustración fuerte, de tristeza, de todo lo demás, pero también de recogimiento de que esa trayectoria, esa travesía, y me perdí en la corriente porque venía viendo una mantarraya bebé y no me fijé a dónde iba y me jaló la corriente 5 kilómetros. La experiencia es maravillosa, el fracaso fue rotundo e increíble, y en la laguna de Bacalar pensé que iba a ser mucho mejor porque mal que mal, bien que bien, pues la laguna es un lugar cerrado, no es el mar abierto, y había el inicio de una tormenta eléctrica, y entonces nos sacaron del evento porque pues no podíamos nadar en esas condiciones. Y en la última, no se ve. Bueno, era un videíto de otro fracaso muy lindo en la isla de Cozumel. También fueron 10 kilómetros. Los organizadores del evento habían previsto que fueran 5 kilómetros a favor de la corriente y 5 kilómetros en contra. Pero como en la vida y al mar no se le puede dictar cómo vaya y lleve sus corrientes, ese día, en ese evento, fueron 10 kilómetros en contra. Entonces, después de 4 horas y mucho esfuerzo, salí por mi propio pie, no me desmayé. Otros nadadores y otras nadadoras sí salieron y se desmayaron. Había deshidratación, insolación, de todo. Entonces, para mí, la navegación, pero más en concreto, el nadar, es una metáfora de vida a través de la cual yo aprendo que está muy bien fracasar. No sé si el éxito sea solamente llegar a la meta o subirme al podium. Tengo la fortuna de haber hecho ya las dos cosas, de sí llegar a la meta, aunque sea 5 kilómetros extra después de lo que intenté, y después con todo y todo sí subirme al podium. Pero lo que sí he aprendido de mi gran maestra el agua es que bien vale el intento, bien vale la metáfora de vida para poder acercarme a conocerme hacia mí misma y conocer lo que para mí son mis metas de vida y mi éxito personal. Muchas gracias.